Nación Equidad, muchas gracias por la invitación. Este taller ha sido muy importante para mi vida, ya que me ayuda a formarme de valores. Quiero dar las gracias a Seguros Equidad por, abrir estos espacios. Estoy en verdad muy agradecida con la directora por haberme brindado esta oportunidad. Siento que ganar este concurso es un paso más para ser los mejores. Muy buenas tardes para todos. Gracias por aceptar esta especial invitación de Fundaequidad, en cabeza de su directora Silvia Sandoval y de nuestra aseguradora Equidad Seguros. Este es un nuevo espacio que nos permite reunirnos para explicar y convocar a nuestra base social temas de gran importancia para todas nuestras entidades. En esta oportunidad, me complace saludar a las más de 100 personas que ya nos acompañan en la sala. Hablaremos de un recurso que está en tendencia y que es considerado como uno de los más valiosos del mundo, los datos. Como una filosofía y como una práctica que persigue que los datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, el Open Data pretende que podamos tener accesibilidad, redistribuir, reutilizar y aprovechar por parte de todos los ciudadanos y del mundo la custodia y el manejo como una utilidad en nuestras organizaciones, más allá de que sea una desventaja, verlo como una utilidad. Por eso, antes de darle paso a nuestro conferencista, me permito aclararles cuáles serían las reglas y las condiciones para nuestra sesión virtual. Si desean compartir comentarios o hacernos alguna pregunta, por favor, les pedimos no la dejen clara en el chat. Con gusto, después de esta intervención de nuestro conferencista, vamos a hacer el tratamiento de algunas de ellas. Esperamos que este evento sea de su agrado y nos tomaríamos entre 40 y 50 minutos, que es el tiempo que esperamos dure esta charla. Ahora, me gustaría darle paso a la directora de Fundaequidad en este momento para así dar apertura a nuestra conferencia virtual. Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Zulma, buenas tardes, muchísimas gracias por esa preciosa introducción a nuestra primera conferencia de este ciclo de capacitaciones que está dirigido a nuestras entidades asociadas. Tenemos más de 135 personas conectadas que hacen parte de nuestros fondos y cooperativas asociadas. Esto es hecho para ustedes. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Me alegra ver a muchos conectados con los que también estuvimos fortaleciendo nuestros lazos hace muy poco tiempo en nuestra gira de las reuniones distritales. Aprovecho este espacio para recordarles que todo nuestro cronograma de actividades ya está disponible en página web, así que los invito a que ustedes visiten nuestra página web, como siempre lo hemos dicho, vuelvan sus ojos a la Fundaequidad, estén muy pendientes y tengan en su radar todas las actividades que estamos desarrollando. Les recordamos también que nos pueden contactar a través de nuestros gerentes de agencia o sus ejecutivos de cuenta, y también estamos aquí proyectando los canales con los que ustedes cuentan para contactar a Fundaequidad y que juntos podamos hacer grandes cosas para que nuestras bases sociales, es decir, sus asociados, se vinculen y se beneficien cada vez más con todos los programas que tiene nuestra fundación. Esto, por supuesto, lo hacemos de la mano con nuestro canal solidario. Para nosotros es importantísimo trabajar de la mano con el canal porque es precisamente con el canal con el que ustedes hacen los negocios de los seguros, y allí podemos identificar esas oportunidades de mejora y también esas oportunidades para traerles estos temas de interés. Por eso me alegra darle paso entonces a Santiago Botero, nuestro gerente del canal solidario. Santiago, buenas tardes. Silvia, buenas tardes, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias a todas las más de 130 personas que hoy nos acompañan. Como muchos de ustedes lo han podido vivir, uno de los principios y que hemos venido manifestando desde las visitas comerciales que hemos hecho desde el canal, desde la fundación,
desde la presidencia y la administración de la compañía, pues uno de los principales objetivos y de lo que hemos promocionado y a lo que nos hemos comprometido con ustedes los asociados, es que más allá de entregar herramientas para cubrir esos riesgos, generemos datos y generemos información para estar, valga la redundancia, informados de qué es lo que debemos y no debemos hacer de cara a poder cubrir los riesgos y no exponer nuestras bases sociales, ¿sí? Si bien hay una normativa a nivel mundial y a nivel país que hoy nosotros estamos obligados a atender en función de los objetos comerciales o de lo que hoy hacen nuestras cooperativas, nuestra principal responsabilidad con nuestros dueños y hoy con el sector solidario es entregar herramientas de educación para que precisamente nosotros podamos ver cómo podemos fortalecer bajo ese vínculo cooperativo las coberturas de los riesgos expuestos. Entonces, ya sin más preámbulo, pues nuevamente agradecerles a ustedes, como lo dijo Silvia, este es uno de los muchos espacios que vamos a estar entregando desde la gestión del riesgo, desde el acompañamiento a ustedes como líderes de sus cooperativas y fondos de empleados, porque a la final entendemos que son necesidades que nosotros podemos cubrir desde el vínculo cooperativo. Entonces, nuevamente gracias por el tiempo, por el espacio, las personas que se conectaron puntualmente. No quiero dar más saludos, nos vamos a estar viendo prontamente porque ya arranca la gira de visitas a nivel nacional y seguramente pues retomaremos esos espacios. Y bienvenidos los espacios de comentarios, dudas, sugerencias. Como siempre lo hemos manifestado, todas los comentarios que ustedes generen son oportunidades de mejora para esta que es su compañía de seguros. Entonces, muchas gracias Silvia y Zulma. Avancemos con la agenda. Muchas gracias a todos y disfrutemos este gran espacio que nos va a acompañar un conferencista de alto nivel. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias a Silvia. Y pues bueno, digamos que este espacio nos complace tenerlo porque a pesar de estar virtualmente, ustedes nos están demostrando que aquí respaldan las acciones y los programas que está liderando la Fundación Equidad Seguros. Entonces, quisiera presentarles a la persona que nos va a acompañar en esta conferencia, en esta oportunidad. Nos acompaña Camilo Arciniegas, él es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca en España, y hoy nos hablará sobre la protección de datos y el Open Data, con la que queremos explorar herramientas prácticas y lineamientos básicos enmarcados en la normatividad vigente colombiana. Los invito entonces para que le demos la bienvenida a Camilo y puedan explorar desde sus conocimientos todas las preguntas, todas las inquietudes y aprovechen este tema tan importante, tan actual, para el bien de sus entidades y de sus vidas personales y profesionales. Entonces, Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes para todos. Un placer con ustedes compartir este espacio, esta conferencia de protección de datos y Open Data. Un tema muy relevante para todas las entidades adscritas a nuestra compañía por supuesto, y para todos los gremios, pues siento que puede ser de utilidad en su ejercicio profesional y sobre todo en esa custodia y los desafíos que representa esta temática no tan nueva, pero que para las bases de datos que manejan todas las compañías, pues sí puede ser de gran uso para todos ustedes. Entonces, pues encantado de compartir este espacio y muchas gracias a todos los asistentes por la puntualidad y por compartir estas experiencias de este contenido. Siendo así, pues vamos a dar inicio al contenido que tenemos programado el día de hoy. Entonces, si me permiten, ya les comparto la presentación. Bueno, para empezar, dentro de la era digital, pues la información se ha convertido en un activo invaluable. La protección de datos personales como un elemento fundamental de la información es crucial para garantizar los derechos y las libertades de las personas
mientras que el Open Data o datos abiertos busca promover la transparencia y la innovación mediante la publicación de datos públicos en ciertos formatos accesibles, de eso se trata. En Colombia, la coexistencia de estos dos conceptos se encuentra regulada por un marco legal específico, el cual vamos a entrar a profundidad como introducción, pero la idea es que más que el marco legal que muchos de ustedes pueden llegar a conocer, pues información práctica que sea de utilidad para todas las entidades que ustedes representan. Camilo, ¿podrías poner por favor la presentación en pantalla completa? Sí, señora, claro que sí. Sí. ¿La ven mejor así? Así es. Vale, gracias. Como comentaba, la protección de datos se enfoca en el aseguramiento de la privacidad de los datos y a nivel gobierno, como marco reglamentario principal, se encuentra la Ley Estatutaria 1581 de 2012, más sus decretos reglamentarios que han venido ajustando y reglamentando cada uno de los lineamientos que trae esta Ley 1581. Esta seguridad de información propone medidas que permiten proteger y mantener la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos personales dentro de todo su ciclo de vida. A manera de resumen, dentro de la Ley 1581 encontramos unos principios, el principio de legalidad, el principio de consentimiento, finalidad, confidencialidad y seguridad. Existen más principios dentro de esta ley, pero para nosotros son fundamentales para entender lo que se está reglamentando. La legalidad, pues estamos hablando de que estamos ante una actividad regulada. El consentimiento, aquí ya hablamos de los titulares de los derechos de esos datos, y es que ese consentimiento debe ser previo, expreso e informado. La finalidad debe obedecer, por supuesto, a una finalidad legítima de por qué yo le voy a dar un uso, una custodia a unos datos. La confidencialidad para que todas las personas que intervengan en el tratamiento de los datos personales que no tengan la naturaleza de públicos estén obligados a garantizar esa reserva de la información y, por supuesto, la seguridad que debe ser contenida bajo criterios técnicos de seguridad, humanos y administrativos para evitar esa adulteración, pérdida, consulta o uso y acceso no autorizado a esa información. También tenemos la ley 13, el decreto 1377, que como les comentaba es una de las normas que reglamenta la ley 1581 y esta lo traemos a colación por cuanto nos da la definición de la clasificación de los datos en públicos, semiprivados y privados. Públicos, pues como ustedes saben, datos que no están sujetos a restricciones de privacidad, seguridades o privilegios. Semiprivados, que no tienen una naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar solo a su titular. Aquí hablamos, por ejemplo, de los correos electrónicos, de los números de teléfono, y los privados que por su naturaleza íntima o reservada solo son relevantes para sus titulares. Acá hablamos de bases de crédito, información financiera de las personas, orientaciones políticas, orientaciones sexuales, pues que son propias de cada individuo y tienen un régimen especial de privacidad. ¿Cuál es la importancia de la protección de los datos en el sector privado? Tenemos que, de acuerdo a lo reglamentado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que no solo tiene a sus entidades vigiladas, sino por ejemplo, nosotros como gremio asegurador, y de manera residual para las entidades que no están regladas por la SIC, también están obligados a cumplir todo este tipo de leyes, procedimientos manuales de manera residual, porque es la superintendencia que se encarga de vigilar no solo a sus entidades propias, sino de manera residual a todas las entidades que tengan bases de datos, ¿vale? Por supuesto, también los daños a la reputación, la pérdida de confianza por parte de clientes, socios e inversores es muy importante porque las entidades que tienen riesgos de sanción, pues en el mercado se van a ver damnificadas en su reputación por sus malas prácticas, en ese caso de protección de datos.
Y pues obviamente a lo que no se quiere llegar, a los procesos judiciales, demandas por parte de los titulares de los datos. ¿Qué se debe hacer? Primero hay que hacer una identificación de los datos personales y su tipo. Puede que nosotros en nuestras bases de datos tengamos datos automatizados o no automatizados, pero nosotros mismos a nuestras bases le vamos a filtrar los registros para identificar el tipo de dato y cómo debemos custodiarlos. Identificar el nivel de los datos también es muy importante porque tenemos un nivel básico, medio y alto. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos datos que tienen alta sensibilidad, otros que tienen sensibilidad media y baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Los de alta sensibilidad son los datos que deben estar protegidos y monitorizados para protegerlos como contra agentes de amenaza. Acá estamos hablando de delitos cibernéticos. De sensibilidad media, los archivos y datos que no se pueden revelar al público, pero que si sufriesen algún tipo de filtración no implicaría un nivel de riesgo significativo para la compañía. Y por último, los de baja sensibilidad, que típicamente constan de información pública que no requiere de mucha seguridad. Acá ya nos estamos acercando un poco al Open Data, que es la información a la cual públicamente vamos a poder acceder y que se trata como una buena práctica de las entidades tanto de gobierno como privadas. ¿Qué más hacer? Hacer el documento de seguridad y privacidad de los datos personales. Tenemos que tener backups, tenemos que tener filtros, tenemos que adecuar nuestro tipo de base a los datos que reposan en la misma base, implementar medidas de seguridad para evitar phishing y otras prácticas de hackeo, y los registros de las bases de datos personales ante la SIC. Esto ya es un tema imperativo que la ley nos ordena reportar periódicamente a la SIC las bases de datos que están contenidas en cada una de nuestras compañías. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Y acá vamos a tratar un punto sobre el ciclo de vida de los datos personales. Primero son recolectados, luego almacenados en nuestros sistemas, usados, y en el uso es muy importante saber que se le debe dar un uso de acuerdo a nuestra relación comercial que tenemos con nuestros clientes, una circulación de esos datos y una supresión. Esto es relativamente nuevo legalmente, y es que cuando un cliente solicita la supresión de los datos a una compañía, yo como compañía tengo 15 días hábiles para suprimir los datos. Eso quiere decir que también tengo que adecuar mi base de datos para que el sistema me permita suprimir esos datos en mi base y evitar una sanción del regulador. Atendiendo, por supuesto, los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad y transparencia de la información que yo manejo, y así evitar posibles sanciones. Riesgos sobre los datos personales. Cuando existe una posibilidad de una amenaza, que es la fuente de riesgo, que se aproveche de las vulnerabilidades, los puntos débiles de ciberseguridad que yo contengo en mi compañía, puede causar un daño e impactar los principios rectores de la Ley 1581, afectando considerablemente a la organización desde un punto de vista financiero, legal o de imagen, por supuesto. Algunos escenarios de riesgos que normalmente suceden en el día a día de las compañías. Y dice, no siempre una fuga o pérdida de datos se produce por un usuario malintencionado. Hoy a menudo se trata de usuarios que llevan a cabo prácticas no recomendables que pueden ser aprovechadas por un atacante externo o interno. Acá vemos que los usuarios de las personas que están con las compañías, los usuarios propios de intervención, se encuentran vulnerados por malas prácticas de los colaboradores de las compañías, y es no hacer caso omiso, mejor, a los controles que cada uno de los sistemas le proporciona. Contraseñas fáciles, no hacer el debido backup de los equipos, compartir información a usuarios externos, y vemos que la mayoría de los eventos en que se vulnera esa protección de datos viene de una negligencia misma de los colaboradores de las compañías. Aunque el robo o fuga de información es una de las principales amenazas, existen otros como la infección de virus, por supuesto, y nuestros equipos informáticos
trabajan en prevenir ese tipo de riesgos que puede llevar a la interrupción de actividades de la empresa y a la pérdida de información de los trabajadores. La ingeniería social, que tiene como objetivo a los empleados de nuestra organización y permite obtener información confidencial de las víctimas y su organización, las contraseñas, las preguntas clave para recuperar esas contraseñas. Las personas que elaboran estos virus estudian nuestras costumbres, estudian nuestro entorno social, estudian absolutamente cada una de nuestras características y pues hay que ser muy cuidadoso en no dejar información al aire libre, contraseñas muy seguras para que no puedan, por supuesto, vulnerar nuestros sistemas. Consideraciones para seleccionar los controles. ¿Cómo yo evito este tipo de prácticas? Conocer la información que gestiona la organización. Esto debe hacerse a través de entrevistas y reuniones con el personal de la organización. Clasificarla según su criticidad, según un criterio razonable y unificado. Acá también tenemos un poco de estudio de riesgos respecto de la información que maneja cada uno de los usuarios. Determinar el grado de seguridad. ¿Es alto el riesgo de pérdida de información y el de fuga o robo de información? Esta información podría ser alterada sin autorización. Y, por supuesto, establecer las medidas necesarias para mejorar su seguridad. Acá tenemos, de acuerdo a la ley 1581, algunos lineamientos de medidas de seguridad y son la veracidad o calidad, la finalidad, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad, transparencia, legalidad y libertad para la política de protección de datos personales. Algunos controles de seguridad y privacidad. Vamos a proponer algunos para que ustedes como ejemplo práctico dentro del ejercicio en sus compañías puedan aplicar. Una política de control de accesos. Esta política de control de accesos obviamente está determinada por los usuarios en, por ejemplo, Office que nosotros contratamos y ellos mismos nos recomiendan unos controles, pero procedimentar esa política en un clausulado que permita a los funcionarios de las empresas tener como un marco regulatorio de decir qué puedo y qué no puedo hacer para prevenir este tipo de conducta. Gestionar los permisos de usuario, hacer revisiones periódicas y esto trae como consecuencia la reducción de la posibilidad de filtraciones de información, se reducen las pérdidas accidentales por errores de usuarios y, por supuesto, mejora el control sobre la información de la organización. ¿Qué otros controles podemos tener? Realizar y hacer pruebas de recuperación. Los backups son muy importantes para recuperar información que presuntamente pueda ser atacada. Utilizar un almacenamiento externo para su almacenamiento y documentar esos backups para que siempre sale un funcionario, entra otro, tengamos documentados esos backups y controles y registros de las personas que van a custodiar ese tipo de información. Esto evita que la información se pierda, que la respuesta frente a contingencias pues sea menor y garantiza restaurar estados anteriores en entornos críticos. ¿Qué más controles tenemos? El borrado seguro, el desechado de controlado de soportes evita que se difunda información almacenada en soportes antiguos e imposibilita el acceso a los datos eliminados. El almacenamiento online es muy importante porque representa un backup en la nube o un backup externo, porque sabemos que todos nuestros equipos físicos pueden llegar a tener alguna vulnerabilidad y los correos electrónicos personales con sus debidos controles. Esto evita que un proveedor, por ejemplo, pueda acceder a información sensible, evita fugas de información que comprometerían un servicio que se está utilizando y una limitación al robo y pérdida de información al reducir el acceso desde fuera de la organización. O sea, estamos hablando de actores externos. Acá también hay que hacer una distinción y es el evento de seguridad o el incidente de seguridad. El evento de seguridad es la presencia identificada de una condición que indica posible incumplimiento a la política de protección de datos personales o que existe alguna falla en las medidas de seguridad.
y un incidente de seguridad, que es el evento o serie de eventos de seguridad no deseados o inesperados que tienen la probabilidad de comprometer el tratamiento de los datos personales y amenazar su privacidad. En otras palabras más sencillas, es la materialización de ese riesgo cuando nos llega un evento de seguridad a alguna de nuestras compañías. A continuación, les voy a presentar, ya habiendo abarcado de manera general el tema de protección de datos, un tema un poco más reciente, y hace más o menos un mes y medio la Superintendencia Financiera, a través de su circular externa 04, empezó a reglamentar lo que es el decreto 2297 del año 2023, que dio los primeros lineamientos de cómo debemos nosotros tratar el Open Data en Colombia. Entonces, a continuación les voy a reproducir un video para que entiendan el concepto de Open Data, y luego vamos a ver cómo vamos a juntar y vamos a buscar la armonía dentro de estos dos conceptos. ¿Por qué lo digo? Porque la protección de datos limita y restringe el acceso a una información para protegerla, y los datos abiertos es todo lo contrario. Los datos abiertos es la información que usted maneje, que pueda ser de carácter pública, transmítala a la ciudadanía en general, de manera que usted no le ponga trabas, y en formatos accesibles que todo el mundo pueda conocer. Desde el punto de vista público, el gobierno, a través de la ley de transparencia, empezó a dar lineamientos de qué información las entidades públicas debían tener en su registro para todos los ciudadanos, y de hace unos 3 años hacia acá, las empresas privadas, sin estar obligadas, se ve como un tema de buenas prácticas. Entrar en el mercado del Open Data permite que demostrar una transparencia para las compañías, y esa transparencia, por supuesto, trae unos beneficios que vamos a mostrar a continuación. Entonces los dejamos con el video. El Open Data está regulado principalmente por la Ley 1712 de 2014, que tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos, las garantías de derecho fundamental y las excepciones a la publicidad de la información. En su artículo 6 se encuentra la definición de los datos abiertos. Datos abiertos son todos aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estándar e interoperables, que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas, que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. En el artículo 11 encontramos la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones. Los objetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán contemplar las excepciones establecidas en el título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o quien haga sus veces. Título 3. Excepciones. Acceso a la información. Artículo 18. La información aceptada por daño de derechos a personas naturales jurídica. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar daño a los siguientes derechos: los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. Las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta estarán exentas de publicar información relacionada con sus proyectos de inversión. Teniendo en cuenta como referencia el ejemplo europeo,
La Directiva sobre Datos Abiertos y la Reutilización de la Información del Sector Público, también conocida como Directiva sobre Datos Abiertos, entró en vigor el 16 de julio de 2019 en sustitución de la Directiva sobre la Información del Sector Público. La directiva se centra en aspectos económicos de la reutilización de la información. Anima a los países de la UE a facilitar la mayor cantidad de información posible para su reutilización. Aborda el material en poder de los organismos del sector público de los países de la UE a nivel nacional, regional y local. Los contenidos en poder de museos, bibliotecas y archivos también entran en el ámbito de aplicación de la directiva. La directiva abarca los textos escritos, las bases de datos, los archivos de audio y los fragmentos de películas. No se aplica a la directiva educativa, científica y de datos abiertos. La directiva se basa en dos aspectos clave del mercado interior: transparencia y competencia leal. Una vez transpuestas plenamente a nivel nacional, las nuevas normas estimulan la publicación de datos dinámicos y la adopción de interfaces del programa de aplicación API, en español, Interfaz de Programación de Aplicaciones. Limitar las excepciones que actualmente permiten a los organismos públicos cobrar más que los costes marginales de difusión por la reutilización de sus datos. Ampliar el ámbito de aplicación de la directiva para 1. Datos en poder de empresas públicas. 2. Datos de investigación resultantes de la financiación pública. Reforzar los requisitos de transparencia de los acuerdos público-privados relativos a la información del sector público, evitando acuerdos exclusivos. La Directiva sobre Datos Abiertos exige la adopción por la Comisión, a través de un futuro acto de ejecución, de una lista de conjuntos de datos de alto valor que se facilitarán de forma gratuita. Hacia una lista de conjuntos de datos de alto valor, la Directiva introduce el concepto de conjuntos de datos de alto valor. Definido como documentos, la reutilización de conjuntos de datos de alto valor se asocia con importantes beneficios para la sociedad y la economía. Están sujetos a un conjunto separado de normas que garantizan su disponibilidad de forma gratuita, en formatos legibles por máquina. Las categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor son: 1. Geoespacial. 2. Observación de la Tierra y medio ambiente. 3. Meteorología. 4. Estadísticas. 5. Empresas y propiedad de la empresa. 6. Movilidad. Características de los datos abiertos, completos, no deben estar sujetos a privacidad u otras limitaciones. Además, deben estar almacenados electrónicamente. Primarios. Debe haber una disponibilidad de la fuente primaria, sin procesamientos y sin formas agregadas. Oportunos, con el fin de preservar su valor. Accesibles. Amplia disponibilidad para los usuarios y para diversos propósitos. Procesables. Deben contener una estructura que permita su automatización para diversas herramientas. Acceso indiscriminado. Implica que esté disponible para cualquier usuario sin necesidad de registrarse. No propietarios. Deben estar disponibles en un formato donde nada tenga la exclusividad de su control. Libres de licencia. No deben estar sujetos a copyright, patentes o regulaciones secretas. El uso del Open Data puede aportar varios beneficios significativos para la compañía. Algunos de los beneficios clave: mejora de la precisión en la evaluación de riesgos. Los datos abiertos pueden proporcionar información adicional sobre diversos factores de riesgo, como condiciones climáticas, datos geoespaciales y tendencias económicas. Esto permitirá a la compañía evaluar con mayor precisión los riesgos asociados con pólizas de seguros y ajustar sus tarifas en consecuencia. 2. Personalización de pólizas. Con acceso a una amplia variedad de datos abiertos, la aseguradora podrá personalizar aún más las pólizas para adaptarse a las necesidades individuales de los clientes. Esto puede incluir seguros de automóviles basados en el comportamiento de conducción, seguros de salud adaptados a las condiciones de salud específicas y más. 3. Mejora en la prevención y mitigación de pérdidas. Utilizar datos abiertos para monitorear eventos en tiempo real, como desastres naturales o accidentes automovilísticos, puede ayudar a la compañía a responder rápidamente y tomar medidas para prevenir o mitigar pérdidas. Esto puede reducir los costos y mejorar la satisfacción del cliente. 4. Innovación en productos y servicios. La disponibilidad de datos abiertos puede inspirar la creación de nuevos productos y servicios innovadores. Por ejemplo, la compañía podría desarrollar productos basados en datos climáticos para agricultores o seguros de viaje
que se ajusten a las tendencias de enfermedades en diferentes regiones. 5. Detección de fraudes y anomalías. Los datos abiertos pueden ayudar a la compañía a detectar patrones de fraude y anomalías en los reclamos presentados. Al analizar los datos de manera más amplia, se podría identificar comportamientos sospechosos y tomar medidas preventivas. 6. Mejora en la atención al cliente. Al comprender mejor las necesidades y preferencias de los clientes a través de datos abiertos, la compañía podría ofrecer un servicio más personalizado y eficiente. Esto puede mejorar la satisfacción del cliente y fomentar la retención. 7. Análisis de tendencias y predicciones. El análisis de datos abiertos puede proporcionar información sobre tendencias futuras en áreas como la economía, la salud y la demografía. Esto permite a la compañía planificar y ajustar sus estrategias a largo plazo. 8. Transparencia y confianza. Utilizar datos abiertos puede aumentar la transparencia en las operaciones de la compañía. Al proporcionar información detallada sobre cómo se calculan las tarifas y cómo se toman las decisiones de suscripción, la compañía podría construir confianza con los clientes y mejorar su reputación. En resumen, el uso de datos abiertos puede empoderar a la compañía para tomar decisiones más informadas, personalizar sus servicios, innovar en productos y servicios, y mejorar la relación con los clientes. Sin embargo, es importante destacar que el uso de datos abiertos también presenta desafíos en términos de privacidad, seguridad y manejo ético de la información. Por lo tanto, la compañía debe considerar estos aspectos al implementar estrategias de datos abiertos. Bueno, presentado el video, pues ahora lo que queda en la sesión previo a la sección de preguntas es hacer un paralelo de cómo nosotros podemos ajustarnos a la reglamentación y a la ley en cuanto a protección de datos y también cómo sacarle provecho al Open Data mostrados los beneficios que les acabamos de comentar. Aunque la protección de datos y el Open Data puedan parecer conceptos opuestos, como así que una ley me dice que yo debo restringir la información, pero el Open Data me dice que alguna información debe estar disponible para los clientes o para la ciudadanía en general, ¿cómo hacer esa interrelación? Realmente puede coexistir de una manera armoniosa, pero tenemos que saber qué información es de carácter reservado y cuál no, y a la cual no estamos obligados, saber a qué tipo de información le podemos sacar provecho publicándola para nuestros clientes y para la reputación en general de nuestras compañías. Por supuesto, sin comprometer la privacidad de las personas, siempre y cuando se implementen las medidas de protección y sobre todo de anonimato de la información sensible que reposa en nuestras bases de datos. Por ejemplo, en un contexto empresarial, una aseguradora podría abrir datos sobre siniestros sin revelar información personal de los asegurados. Esto permitiría que investigadores, emprendedores y ciudadanos puedan analizar tendencias y tomar decisiones informadas sin comprometer la información de los individuos. Esto que permite que mi compañía pueda mostrar un aspecto de transparencia que, aunque ustedes no crean, está muy bien calificado a la hora de elegir un proveedor, a la hora de hacer una negociación. Existen certificaciones de transparencia, de cumplimientos de criterios éticos, que hace que la misma calificación que pueda tener una empresa al hacer una cotización de un negocio pueda incrementar por estos criterios y, por supuesto, el negocio prospere. Son, digamos, dos aspectos fundamentales a tener en cuenta y como profesionales y como ciudadanos se debe trabajar conjuntamente para encontrar ese equilibrio adecuado entre esa protección de la privacidad y la promoción del acceso abierto a la información.
Esto construiría obviamente una sociedad más informada y más participativa, y lo hemos visto en algunos gremios, que esa publicación de esa información que no compromete datos sensibles ni de la compañía, ni de negocios, ni de proveedores, hace que el cliente, a la hora de tomar la decisión de contratar un producto o de comprar un producto con una empresa, pues esta decisión de esas acreditaciones sea muy tenida en cuenta para que nuestros negocios puedan prosperar. Básicamente, pues les doy las gracias a ustedes por su atención y continuar explorando estos temas que siguen contribuyendo al debate de esta protección de datos. Hay que estar muy atentos porque las legislaciones se actualizan constantemente, no solo de la SIC, de la Superintendencia Financiera. Existen guías informadas, como pudieron ver en el video, sobre guías europeas en las cuales Colombia está basando sus modelos de esa protección de datos y de esa publicación de datos abiertos. Entonces, pues muchas gracias por su atención, por compartir este espacio y por supuesto estamos abiertos a las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por tu intervención. Bueno, pues mientras estamos revisando en el chat las preguntas que nos están haciendo nuestros invitados. Bueno, en primera instancia nos preguntan si pueden acceder a la presentación que tú acabas de hacer. Entonces, vamos a compartirles en este momento un formulario para que nos dejen sus datos. Camilo, si te parece, ¿estás de acuerdo? Sí, ahí, claro que por sí. favor, en sus correos electrónicos nos dejan su información y les haremos llegar esta presentación. Digamos que un tema muy importante, Camilo, y me quedo con un mensaje que me gustaría exponerles y es frente a la responsabilidad que todos tenemos, independientemente de nuestros roles, frente a esa custodia y el manejo de la información, ¿no? Como que es importante pensar en las soluciones y en las estrategias que nosotros podemos abarcar para darle manejo correcto a la información, sea abierta o no, ¿verdad? Así es. Y pues Así me es. gustaría de pronto aprovechar mientras nos llega alguna pregunta, si tú nos puedes aclarar si todos tenemos la obligación de dar cumplimiento a la ley de transparencia. ¿Eso es solamente para las entidades públicas, solamente para las entidades privadas? ¿Estamos todos obligados a darle cumplimiento a esa normatividad? Claro que sí. Gracias, Zulma, por la pregunta. Sí, en efecto, no solo las entidades públicas, todas las empresas privadas, el sector privado están obligados a dar cumplimiento a esta ley de transparencia, que es la ley 1712-2014, que por cierto, esta ley de transparencia fue la primera norma en Colombia que empezó a hablar de los datos abiertos. Empezó a decirle primero a las entidades públicas: ustedes deben dar información clara a la ciudadanía en general y al sector privado. Ustedes, como buena práctica, deberían exponer información que no los compromete a ustedes, pero que la ciudadanía o sus potenciales clientes también deberían conocer. Esta ley obliga también a que esa información sea publicada de manera clara, oportuna y completa. No basta con yo cargar un archivo en mi página web que sea de difícil acceso, que se tenga que acceder a través de aplicaciones, que los links estén limitados a cierto número de personas, que los formatos en los cuales yo dispongo esa información, lo importante es que sean unos formatos muy sencillos que cualquier ciudadano pueda acceder y no poner trabas solo por cumplir la ley de transparencia. Mariela Carvajal Vargas nos dice que si le podemos indicar, por favor, las leyes que las rigen. Entendería yo que es esa normatividad a la cual nos podemos remitir si queremos consultar. Bueno, respecto de la protección de datos, la ley 1581, por supuesto, nombraba en la presentación
por supuesto, lo que está reglamentado, qué pena, a veces no soy muy bueno con los números. El decreto 1377 de 2013, que también regula la clasificación de los datos. Y respecto del Open Data, el decreto 2297 de 2023, y por supuesto, la más reciente circular externa 004 de la Superintendencia Financiera, que ya nos habla de la reglamentación, del derecho de la portabilidad de los consumidores. Si yo quiero acceder a un producto diferente al que yo tenía, ¿cómo hago esa portabilidad? Y esa información que sea abierta para todos los consumidores. También para el gremio de tecnología es muy importante porque ya esta circular nos dice qué tipos de formatos, bien sea JSON, bien sea tenemos que tener para disponibilidad de los consumidores. Entonces ya reglamenta la parte técnica de cuáles formatos deben ser utilizados para este tipo de información abierta. Mira, Jonathan A. Muñoz nos pregunta por qué es importante el Open Data. Bueno, el Open Data es importante primero, y yo siempre voy a considerar que la parte ética y de transparencia es fundamental. A veces vemos que cuando queremos acceder a información de un producto, algunos sectores no les conviene publicar toda la información, y esto hace que la ciudadanía esté más informada respecto de qué voy a contratar, cuáles son mis derechos como consumidor. Eso lo digo desde el ámbito de ciudadano, de consumidor. Y frente a las empresas, porque es importante, porque esas buenas prácticas de mantener la información abierta no solo me van a hacer ver bien en el mercado, sino que mi reputación y mis negocios van a aumentar por mis buenas prácticas. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en el caso de los seguros. Si yo tengo información abierta y quiero crear un seguro paramétrico en los eventos de riesgos naturales, pues yo voy a tener información clara y precisa de cómo voy a gestionar ese riesgo de ese producto gracias a la información abierta que voy a tener a través de la Meteorología Nacional, del IDEAM, etc. Entonces, esa información, esa cadena de valor de esa información hace que todos los consumidores y por supuesto la competencia se asuma con una información ética y transparente. Entonces, doy los beneficios y por qué es importante desde el lado del consumidor o del ciudadano en general, y nosotros como compañías para que nuestros servicios y nuestros productos sean más notorios en el mercado. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Paula. Dice, si no tengo modificaciones en las bases de datos reportadas a la SIC, ¿no debo actualizar nada? ¿Me repites la pregunta? Si no tengo... Sí. Si no tengo modificaciones en las bases de datos reportadas a la SIC, ¿no debo actualizar nada? Bueno, hay un reporte de la SIC que es semestral. Ese reporte de la SIC yo siempre lo debo llevar porque en el caso de algunas compañías manejan distintos tipos de bases de datos. Hay compañías con una sola base de datos, hay compañías con 4 hasta 8, 10 bases de datos conozco. ¿Qué pasa? La SIC lo que busca es que actualicen las compañías qué bases de datos poseo en ese momento, porque en un periodo de tiempo determinado puedo aumentar o disminuir las bases de datos que manejo y hacer un control sobre los incidentes de seguridad que puedan verse vulnerados en estas bases de datos. Entonces, siempre se debe reportar, incluso cuando no tenga eventos o incidentes materializados de eventos de seguridad. Siempre se deben reportar. Listo, perfecto. Camilo, muchísimas gracias. Y perdóname, Zulma, gracias. Dime. Una precisión. El reporte semestral que es periódico, pero si yo no actualizo la información de la base, solo debo actualizar cuando esa información sugiera un cambio. Entonces, está la información periódica de los incidentes de seguridad y la información eventual de cada vez que yo tenga
una actualización dentro de mi información, esa información se la reporta inmediatamente a la SIC. Entonces, creo que respondí la pregunta de esa forma y espero que haya sido del agrado. Muchas gracias, sí. Gracias, Camilo, por este espacio, por tu conocimiento y pues decirles a las personas que nos acompañaron que vamos a tener disponible esta grabación y ya Silvia nos contará más detalles de qué sigue para la Fundación Equidad Seguros. Un abrazo para todos. Gracias, Zulma. Gracias, Zulma. Muchas gracias a Camilo, a todo el equipo de Equidad Seguros que hizo posible este espacio. Les recordamos entonces diligenciar el formulario que estamos compartiendo en el chat para las personas que nos han preguntado si podemos tener la presentación. También la sesión, esta grabación que hemos hecho el día de hoy estará disponible en nuestro canal de YouTube. También lo compartimos aquí por nuestro chat. Los encuentran en YouTube como Fundequidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de todas nuestras entidades asociadas en el país, a nuestras cooperativas y fondos de empleados asociados. Gracias por siempre respaldar todas las actividades que hacemos para ustedes desde la Fundación Equidad Seguros. Esperamos encontrarnos en otros espacios que sigan generando valor agregado para todas nuestras entidades asociadas. Feliz tarde para todos. Oportunidades con equidad, es nuestra convicción darle la mano a la responsabilidad. Soñamos un mundo con igualdad, con oportunidades con equidad. Vamos a trabajar por nuestro futuro, Fundación Equidad Seguros. Mujeres y hombres de igual a igual, juntos ayudando a los demás.